Bueno, muy buenas noches. Ya estamos grabando. Permítame tantito. Ok, perfecto. Pues buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra primera sesión. Bien, ya estamos. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra primera sesión de la semana 1 del módulo 14, bloque C. Estamos en la unidad 1, materia y energía. Yo soy el facilitador Alejandro López Álvarez y esta semana va del 2 de noviembre al 8 de noviembre. Bien, pues vamos a dar inicio para ver las particularidades de las dos actividades integradoras y el foro aprendiendo. Bien, este es el orden del día. Vamos a revisar este orden. Primeramente es el saludo, aprendizajes esperados y propósitos de la semana 1 del módulo 14, el foro aprendiendo, la actividad integradora 1, el átomo y sus alcances, actividad integradora 2, la materia y finalmente la despedida. Vamos a ver. Ahorita un tantito vamos a ocultar esta pantallita. Ok. Bien, tenemos el mapa general del módulo 14. Nos encontramos en esta semana y vamos a revisar las dos actividades integradoras, actividad integradora 1 y actividad integradora 2. ¿Cuál es el propósito de la semana 1? Analizarás las características, las propiedades y las manifestaciones de la materia presentes en el universo, desde las partículas más pequeñas y cómo se unen para formar sustancias más complejas que usamos en la vida cotidiana. Entonces, desde aquí ya nos está delineando lo que vamos a hacer. En esta semana 1 se van a analizar qué propiedades hay y qué manifestaciones tiene la materia, cómo es la materia, de qué está hecha la materia, cómo se comporta la materia. Todas estas manifestaciones las vamos a revisar. Vamos a saber algunas propiedades tanto generales como específicas que tiene la materia y vamos también a observar acerca de las partículas más pequeñas que son los llamados átomos. Y vamos a ver cómo estos átomos en su comportamiento nanoscópico o microscópico, vamos a ver que este comportamiento, vamos a observar comportamientos en lo visible, en lo macroscópico. Estos son los aprendizajes esperados. Argumenta las diferencias de los modelos atómicos, su estructura y funcionamiento como parte de los compuestos químicos, a partir de ampliar la información con alternativas en la red. Comprende la importancia a identificar las propiedades de los compuestos, que son los llamados materiales, y los relaciona con los usos que tienen en su ámbito cotidiano. Posteriormente van a identificar las partes de los átomos, qué partes tienen los átomos, y la importancia de conocer estas propiedades con sus reacciones y ecuaciones químicas. Ojo, esto es importantísimo para la tecnología que hoy tenemos. Reconoce los estados de la materia y las fuerzas que intervienen en ellos en situaciones de la vida cotidiana. También se va a describir la ley de la conservación de la materia y la ejemplifica para demostrar su comprensión y apoyar su estudio. Realiza cálculos de concentración de soluciones para determinar la cantidad de soluto presentes en una solución. Utiliza modelos atómicos para explicar los tipos de enlaces químicos existentes entre los átomos. Vamos a aprender también acerca de este último punto, todos son importantes, pero uno de ellos me interesa particularmente, que son los modelos atómicos. ¿Qué es un modelo científico? Hoy vamos a revisar un poquito acerca de lo que son los modelos y cómo estos modelos han ayudado tanto al avance de la ciencia. Bien, vamos a empezar entonces primeramente con el foro aprendiendo. El propósito de las actividades de esta semana es que analices las características, propiedades y manifestaciones de la materia que están presentes en el mundo que nos rodea. Recuerden que el foro aprendiendo no es un foro de evaluación.
Tampoco es un foro, en este caso, en esta semana, donde se introduzca una controversia de tal forma que haya una discusión. No es así. El foro tiene más el objetivo de entender cuáles son sus necesidades, cuáles son los temas que más se te facilitaron, los temas que más se te dificultaron, cuál es tu opinión acerca de los temas que viste en esta semana. Entonces, también se han de contestar estas preguntas. ¿Por qué es importante conocer la estructura del átomo? ¿Y con qué situaciones de la vida cotidiana pueden comprobar que la materia no se crea ni se destruye, sino solo se transforma? Entonces, ahí tienen que poner algunos ejemplos de su vida cotidiana para demostrar la ley de la conservación de la materia. Bastante interesante. También conocer la estructura del átomo. En este punto, ustedes tienen que pensar por qué es importante que yo sepa que un átomo está compuesto por protones, neutrones y electrones. ¿Para qué me sirve en mi vida? Bueno, yo ya les empecé a dar un poquito de los ejemplos. Uno de ellos es acerca de la tecnología que hoy tenemos. Por favor, les pido que revisen el video que coloqué en el foro de novedades acerca del modelo atómico. Muy interesante. Entonces vamos con la actividad integradora 1, el átomo y sus alcances. Bien, antes que nada les quiero comentar acerca de los niveles de representación de la materia. Uno de los puntos que he considerado, y bueno, eso no lo digo yo, a través de la revisión de la literatura, debemos considerar que lo que dice la literatura acerca del aprendizaje de la ciencia y por qué los jóvenes están tan desanimados en el aprendizaje de la ciencia, es porque en el lenguaje, y es en parte, mucho en parte de los profesores, no diferenciamos acerca de los niveles que estamos hablando en especial, por ejemplo, con la química. ¿A qué me refiero? Tenemos tres niveles de representación de la materia. Son tres nada más. De acuerdo con todos estos autores, coinciden la mayoría de los autores con que estos tres niveles son el submicroscópico, es decir, las partículas más pequeñas que no alcanzo a ver, las que no puedo tocar, las que no puedo leer, etcétera. También tenemos el nivel macroscópico, lo que sí puedo ver, palpar, oler. Y el nivel, finalmente, el nivel simbólico. Estos tres niveles juegan un papel muy importante, porque de esta forma nosotros vamos a analizar en qué nivel nos estamos moviendo. Si es el nivel de los símbolos, cómo representa una reacción química, el nivel de lo submicroscópico, aquellas partículas que no alcanzo a ver, oler, tocar, probar, y aquellas cosas que sí alcanzo a ver, a tocar, a ver, oler, etcétera, que es el nivel macroscópico. Les dejo aquí la referencia por si gustan revisarla. Bien, en estos niveles de representación, vamos a quitar esta parte. Ahí está. Ya lo bajamos, ¿verdad? Estos niveles de representación, tenemos estos tres, por ejemplo, tenemos la sal común. Y fíjense qué interesante, tenemos este nivel macroscópico, lo que sí yo puedo tocar, que es la sal, pero también lo tenemos en el nivel submicroscópico o nanoscópico, que es estas partículas que tenemos aquí, y se realizan estas fotografías con un microscopio electrónico de barrido. Como podemos ver, tenemos el mundo submicroscópico, jamás nosotros podríamos observar este tipo de estructuras con nuestros ojos nada más. Necesitamos instrumentos más potentes. Y este es los modelos acerca de cómo representar a ese nivel submicroscópico. Estos palitos lo que están representando es las distancias de enlace entre el cloro y el sodio. ¿Qué distancia hay de enlace entre estos dos? Y finalmente tenemos el nivel simbólico, aquel nivel que se representa con símbolos las ecuaciones químicas. Entonces aquí tenemos los tres niveles de representación y nosotros tenemos que conocer y saber en qué nivel estamos moviéndonos. Bueno, vamos a ver qué es un modelo. Cuando nosotros pensamos en un modelo, podríamos pensar en algo como este joven, un modelo, pero también podríamos pensar a un modelo a escala, como un avión,
o un auto último modelo, decimos, ¿verdad? Estos tres, finalmente, estos tres son modelos. Sin embargo, hay uno último, que es el modelo científico. Este modelo científico va a ser muy diferente a todos los anteriores modelos, estos tres anteriores modelos, porque un modelo científico es un objeto, ya sea concreto como un abstracto, y este cumple una función. Vamos a ver, entonces dice, es evidente que los modelos desempeñan funciones muy diversas que van desde la predicción teórica hasta la enseñanza de la ciencia. Un modelo científico promueve la construcción de teorías científicas a partir de datos experimentales. Esto último nos describe muy bien lo que es un modelo científico. Si nosotros vemos estos tres, en realidad no describen ni promueven la construcción de teorías científicas, para nada. Y tampoco son resultado de datos experimentales. Pudiera ser, bueno, pudiera ser para construirlo, el auto, el avión. Sin embargo, eh, lo que estamos hablando aquí es datos experimentales a través de experimentos. Entonces, estos tres no cumplen este propósito de generar o construir teorías científicas. Un modelo científico sí. Además, un modelo científico es potente en el sentido de predecir fenómenos más allá. Con este modelo yo puedo predecir fenómenos que estén al futuro. Bueno, en ese sentido tenemos estos modelos que son modelos científicos y vamos hoy, esta semana, a revisar lo que son los modelos atómicos. Tenemos modelos atómicos como el de Dalton, posteriormente el de Thomson, Rutherford, Bohr y Schrödinger. Ojo, estos modelos no significa que por pasar al de Thomson, el de Dalton ya no sirve para nada. Una cosa importante de los modelos no, digamos, no significa que ya no sirva o estuviera mal. No, lo que significa es que este modelo de Dalton proporciona información, pero la información que proporciona es limitada. Posteriormente, con el de Thomson, da o proporciona aún mayor información que el de Dalton. Posteriormente, el de Rutherford, aún mayor información, el de Bohr, más información. Y vamos entonces entendiendo un fenómeno a profundidad mayor mientras vamos caminando en los modelos científicos. Entonces, no significa que voy a desechar el modelo anterior. Eso es un error conceptual. Lo que sí significa es que los modelos se van complementando. Bien, básicamente vamos a revisar desde el modelo de Dalton. Bueno, los modelos atómicos inician con Demócrito en realidad, pero en esta semana no se revisa a Demócrito. Pero Demócrito básicamente lo que decía es que toda la materia está compuesta de pequeñas partículas y llega a un punto donde ya no puedes dividir más, poniendo como ejemplo una manzana que la puedes dividir hasta llegar a un átomo. ¿Y será un átomo de manzana? Pues en realidad no, porque los átomos llegan a ser elementos. Entonces, a este punto ya no se puede dividir más y a eso lo llamó Demócrito átomo sin división. Posteriormente, con John Dalton, él inicia anteriormente, bueno, nada más se pensaba en partículas, ¿no? Con movimiento, de acuerdo a la teoría cinético-corpuscular de la materia, pero Dalton ya no habla de partículas. Él dice que esas partículas son átomos. Él confirma la idea de átomos. Durante 100 años la idea de átomos era aborrecible y nadie la creía. 100 años. Pero ahora todos la creemos, ¿verdad? Todos sabemos que la materia está compuesta por átomos. Entonces él habla de átomos que son básicamente esferas compactas, indestructibles, indivisibles. Y él habla que todos los átomos de un elemento son idénticos y tienen el mismo tamaño, la misma masa y mismas propiedades. Bueno, un poco lo que Dalton no sabía era que hay elementos el mismo elemento, valga la redundancia, sin embargo tienen diferente masa. A eso lo llamamos isótopos.
Y un isótopo pues es un elemento que cambia en su número de neutrones, por lo cual varía su masa. Entonces por eso Dalton pues no sabía esto de los isótopos. Y bueno, él también habla un poco acerca de las reacciones químicas, ya empieza a involucrar lo que es una reacción química. Y él coloca, o podemos hacer reacciones químicas con el modelo de Dalton, como en este caso. Y dice, en una reacción química los átomos se separan, se combinan y se reordenan. Posteriormente viene Joseph Thomson. Joseph Thomson, él introduce la idea de la teoría de Dalton, pero Joseph Thomson ve al átomo como una esfera de electricidad positiva y electrones se encuentran distribuidos en ella, asemejando un budín de pasas. ¿Cómo encontró Dalton esta característica eléctrica? Mediante su tubo de rayos catódicos, en el cual manda un haz de luz y este haz de luz por medio de un campo magnético se va a desviar. Lo que él encuentra es que la materia está cargada. Por tanto, él genera este modelo en el cual los electrones están distribuidos de forma irregular, pegados a la esfera cargada de manera positiva. Posteriormente viene Rutherford. Rutherford pues descubre algo súper impresionante, que es, él descubre lo que es el núcleo atómico. El núcleo central con cargas positivas y negativas alrededor del núcleo. Rutherford esperaba que la mayor parte de las partículas alfa que él manda atravesaran los átomos de oro. Él pone una lámina de oro y manda partículas alfa. Él, pues, pensando en esta teoría, este modelo de Thomson, pues él esperaba que se desviara un poco cada una de las partículas, se desviaran de esta forma un poquito por la carga eléctrica. Sin embargo, él lo que observó en una partícula de 1.000.000 es que realizaba un ángulo muy extraño, cosa que él propuso este modelo en el cual tenemos un núcleo central con cargas positivas y los electrones ya no están pegados al núcleo, sino están girando alrededor del núcleo, como un pequeño sistema solar, ¿verdad? Entonces, ese ángulo que él tuvo, estos datos experimentales, fue lo que le ayudó a proponer este nuevo modelo, que es más o menos el modelo que ya nosotros sabemos del átomo. Bien, posteriormente Niels Bohr viene con su modelo y es interesante, ¿no? Él toma la información anterior, es decir, no parte de cero. Ningún científico en realidad parte de cero. Debemos quitarnos esa idea también. Nadie parte de cero. Todos toman la información pasada, se analiza y se genera un nuevo modelo. Él lo que habla es que los electrones en los átomos están localizados en órbitas o niveles. De acuerdo a la teoría de Max Planck, él también toma esta información de la teoría de Max Planck del empaquetamiento de energía, lo cual decía que la energía tiene niveles, los electrones tienen niveles de energía y estos niveles les llama órbitas, en las cuales los electrones están girando en esas órbitas y mientras más cercanas al núcleo tienen menor energía que aquellos más alejados del núcleo. ¿Por qué? Porque los que están más alejados del núcleo son más fáciles de sacar. Estos electrones se les llama los electrones de valencia. Son aquellos que juegan para realizar los compuestos o reacciones químicas. Dice, cualquier electrón en un átomo puede tener ciertos valores de energía permitidos, lo que habla la teoría de Max Planck. Esta energía determina qué órbita ocupa un electrón. Los electrones pueden moverse en una órbita o en otra órbita. Cuando yo le doy energía a un electrón, pasa a la otra órbita, pero cuando le quito la energía, regresa a su nivel de energía permitido y libera un fotón. Esto lo podemos ver con sustancias fluorescentes. Entonces, dice, los electrones pueden moverse de una órbita a otra, ¿verdad? Pero, bueno, pues esto solo funcionaba para el átomo de hidrógeno. Ningún otro elemento tenía o era aplicable su modelo. Ahí nos damos cuenta de las limitaciones de los modelos. Bueno, vamos a pasarnos un poco esto. Esto es un poco de la última teoría que tenemos de Erich Schrödinger. Si tú quieres posteriormente estudiar más a fondo
la mecánica cuántica o la química cuántica, yo te invito a buscar más información de estos temas, que es el último modelo que tenemos, el cual pues ya no nos indica que los electrones solamente están girando en una órbita, sino es una nube de electrones. Ahora ya hablamos de nube de electrones en las cuales tenemos una probabilidad de encontrar al electrón, a lo cual le llamamos la función de onda. Pero bueno, esto es un tema que solamente les quería comentar de pasada. Bien, tenemos entonces el modelo atómico y su relación con las reacciones químicas. Entonces, como ya vimos, los modelos atómicos desde Dalton tenían la función, o bueno, el propósito de estos modelos era explicar las reacciones químicas. Por lo tanto, hay una relación muy íntima y directa entre los modelos que nos ayudan a explicar cómo es que sucede una reacción química. Yo les puse aquí un video en el foro de novedades acerca, bueno, se llama el video Si las moléculas fueran personas. Está muy interesante, es de conferencias TED, entonces es información muy confiable. Y aquí vemos un dibujito en el cual dos personas tienen dos brazos, las dos personas, dos piernas, normal, y chocan. Pero ¿qué pasa cuando choca? De repente esa persona que tenía dos brazos, ahora solo tiene un brazo. ¿Qué le pasó a ese brazo? Ese brazo quedó en su compañero, en la nariz, ¿verdad? Entonces, ¿este hombre es el mismo que el anterior? Ya no es el mismo. ¿Por qué? Ahora tiene un brazo en la nariz, ya no es el mismo. Y esta mujer ya no es la misma porque ahora ya no tiene un brazo. Esto es lo que sucede con las moléculas. Cuando dos moléculas en su orientación correcta chocan, lo que sucede es que se rompen enlaces y entonces a esto le llamamos cambio químico o reacción química. Se rompen enlaces, se produce una transformación de la materia con nuevas propiedades, por tanto ya no es la misma materia, ya no es el mismo compuesto. Esta es la base de lo que es la química, lo que es la reacción química. Es la base, la transformación de la materia. Si nosotros vemos al hierro cuando se oxida, produce coloración rojiza. Estoy seguro que lo han visto en cierta chatarra o en un carro oxidado. ¿Qué le pasó al hierro? Pues tuvo una combinación con el oxígeno de tal forma que ese hierro ya no es hierro solo, sino es un compuesto de hierro, en este caso el trióxido de diazufre. Entonces a esto lo llamamos alumbre. Herrumbre. Alumbre es aluminio. Herrumbre. Y este es el compuesto rojizo que nos da el trióxido de hierro. Y tiene nuevas propiedades, obviamente. Esto sucede cuando nosotros envejecemos, hay reacción química. Cuando la leche se corrompe, se pudre, hay una reacción química en sus enzimas, en la proteína, perdón. Cuando aquí vemos también, bueno, aquí el nacimiento hasta la muerte, todo eso es un proceso químico que nos vamos oxidando. Bueno, entonces con esta información, en la actividad integradora 1, van a entregar un video en donde se elabore y presentes los modelos atómicos, además de explicar las diferencias entre ellos, y concluyas explicando cómo los átomos forman enlaces químicos. Entonces, vas a elaborar un video en el que dibujes en la aplicación Paint, puede ser otra aplicación con autoformas de PowerPoint, incluso si tienes un cuaderno, los quieres hacer a mano, también es válido. Lo que sí debe pasar es que elabores un video. Eso no puede cambiar. Tienes que elaborar un video. Entonces, los modelos atómicos los puedes dibujar, los puedes poner en Paint ya listos, los vas explicando uno por uno y tienes que exponer los modelos atómicos de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. Nada más esos cuatro. Para que después los expliques para su elaboración, puedes consultar los siguientes enlaces. Fíjense, les dan ya 3 enlaces. Y yo también les puse un enlace acerca del modelo atómico bastante interesante y básicamente ya tienen toda la información. Solo les pido que la resuman y tengan ahí a la mano la información que ustedes van a exponer en su video.
Entonces dice, durante tu exposición inicia con tu nombre y grupo, no se les olvide saber quiénes son y su grupo. Después presenta cada uno de los 4 modelos atómicos que dibujaste y explica las diferencias existentes entre ellos. Entonces van a explicar en qué consiste cada uno y qué diferencia tienen con respecto a los demás. Ya vimos más o menos cómo fueron evolucionando estos modelos, cómo fueron proporcionando mayor información y esa es una diferencia. Entonces, por favor, les pido que tomen en cuenta esto, no se les olvide. Una recomendación, muchos de ustedes al final simplemente terminan con la exposición de los modelos atómicos y ahí se acabó. No se les olvide el tercer punto, hay un tercer punto. Deben explicar al final la relación que hay entre reacción y ecuación química y modelos atómicos y la forma en que los modelos forman enlace. Entonces, ¿qué relación hay entre una reacción química y una ecuación química? Recuerden que la ecuación química es la representación de la reacción química. Y en cuanto a los modelos, cómo están vinculados a una reacción o una ecuación química, pues como ya les coloqué, aquí vemos en la imagen de Dalton, aquí vemos, perdón, en este punto, aquí hay una relación, ¿verdad?, entre los modelos y la reacción química. Entonces, si ustedes pueden ver, ustedes analícenla. ¿Para qué me sirven los modelos aquí entonces? ¿Qué relación hay entre reacción química y los modelos? Pues aquí yo veo los modelos, ¿no? Y aquí la explicación de la transformación en la materia. Entonces, los modelos, pues ahí me van a servir precisamente para poder explicar cómo se transforma la materia. Entonces, les pido que vayan revisando esa información y puedan exponer acerca de estas relaciones que existen entre reacción química, ecuación química y los modelos atómicos. Específicamente, pues como vemos el modelo de Dalton, ¿sale? Entonces dice, una vez que tengas listo tu video, cárgalo en una nube con los permisos adecuados para su consulta, pega la liga de tu video en un documento de un procesador de textos, guarda tu documento de la siguiente manera. Bien, aquí les propongo algunas aplicaciones para que ustedes puedan grabar la pantalla de su teléfono y la pantalla de su computadora, de tal forma que no tengan ningún problema. Este software yo lo he usado, es muy sencillo de usar. Este es una opción para computadora o laptop, en la cual ustedes van a poder grabar la pantalla de su computadora de forma bastante sencilla. Simplemente le van a poner descargan. Una vez ya instalado el programa, le ponen rec y van a poder grabar todo lo que sucede en su pantalla sin necesidad de otra cosa. Entonces ustedes van a poder explicar con sus modelos y al final ese video, ¿no?, se los va a descargar y lo pueden enviar. Si tienen alguna duda de cómo usar este software, por favor les pido que me lo indiquen en un mensaje privado. Y también esta es una opción para celular en la cual vamos a tener este símbolo y se llama la opción en aplicaciones en Play Store, grabador de pantalla. Hay varios grabadores de pantalla para celular. Yo les coloco este con este símbolo, identifíquenlo en su tienda online y ustedes van a poder descargar gratuitamente este grabador de su teléfono celular. Entonces ahí vemos dos opciones muy buenas para que ustedes, ya sea que tengan laptop o celular, puedan grabar su pantalla. Esta es una opción al punto del colapso. Si es la última opción, puede ser. Si en verdad no puedes ni quieres utilizar estos tipos de software, bueno, la idea también puede ser que grabes la pantalla de PC con el celular, ¿sí? O sea, tú vas trabajando en la pantalla y bueno, pues muy fácil, con la cámara de tu celular vas grabando la pantalla, pero es la opción más recomendada debido a la calidad del video, ¿sale? Entonces tengan cuidado en eso. También puedes grabar, si lo hiciste a mano, los modelos, pues puedes grabar con tu celular e ir explicando también, de tal forma que ya teniendo tu video en el celular, lo descargues y lo puedas mandar en la nube. Y luego me colocas el link en el procesador de textos. Esas son las opciones que les recomiendo.
Eh, si se les dificulta aún todavía cómo grabar sus videos, por favor les pido que me lo indiquen con la problemática específica en la plataforma de Prepa en línea C. Bien, vamos a ver la actividad integradora 2, la materia. Bien, ¿qué van a entregar? Un documento en procesador de textos en el que integres todos los puntos y procedimientos solicitados. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, en esta actividad lo que van a estar haciendo es introducirse básicamente a un modelo que básicamente es una teoría, la teoría cinética de partículas, en la cual van a observar un simulador, van a entrar a un simulador de PET de la Universidad de Colorado, que se llama Estado de la Materia, le van a dar clic, inmediatamente les manda al simulador y van a experimentar en este punto. Entonces van a hacer experimentos, bueno, van a realizar cambios de variables, básicamente, lo que es la presión y la temperatura, van a jugar con estos dos cambios de variables y van a observar las características de los estados de la materia de los distintos átomos, neón y argón, y moléculas oxígeno y agua, que se presentan haciendo clic en cada uno. Entonces, les están indicando las cuatro partículas o elementos y compuestos que tienen que revisar. Neón, argón, oxígeno y agua. Son las cuatro, no solo es una, sino son las cuatro. En una cuartilla van a describir las características de los estados de la materia observados. En la sección de cambios de fase van a aplicar calor y frío, también aplicar presión con la bomba de aire o con el dedo de la mano para que puedas observar el comportamiento de la materia. Entonces, aquí van a tomar capturas de pantalla. Recomendación, por favor, para que no les regrese la actividad. Las capturas de pantalla, por favor, ordenen las capturas de pantalla. ¿A qué me refiero? Si van a aplicar calor, pongan el calor, pongan el movimiento de partículas, ya está, ahí le van a tomar captura de pantalla y le van a poner un título a esa captura de pantalla, aplicación de calor, ¿sale? Aplicación de calor. ¿Con qué partícula? Neón. Siguiente, disminución de temperatura. ¿Con qué partícula? Neón. Y así en cada captura le ponen un título, por favor, de tal forma que se pueda ver ordenadas sus capturas de pantalla y todo eso lo van a hacer tanto aplicar calor, aplicar frío, dice aquí, aplicar presión, aumento y disminución de presión. Y entonces todo eso lo van a hacer tanto con el átomo neón, argón, oxígeno y agua, ¿sale? Entonces, estas son las tomas de captura de pantalla que tienen que realizar del comportamiento de la materia con los cambios que aplicas de los distintos átomos y moléculas. Posteriormente van a elaborar una tabla de las propiedades generales y específicas de la materia. Puedes utilizar los siguientes datos para generar tu tabla. En este punto van a describir de forma conceptual, es decir, van a revisar en libros de consulta. Yo ya también les puse información acerca de las propiedades generales de la materia, acerca de lo que es la extensión, ¿sale? Como propiedad general de la materia. Entonces me describen, nada más me describen lo que es la extensión, lo que es la masa, lo que es la inercia. Solamente van a buscar la parte conceptual, el concepto de lo que es la divisibilidad, elasticidad, porosidad, etcétera, densidad, volumen, punto de fusión, y me los van a describir. Aquí no hay extensión, de preferencia de 5 a 10 renglones, no hay extensión, pero sí les pido que sean un poco profundos, ¿sale? En cada una de las descripciones. Finalmente van a redactar en un párrafo cómo se observan en el simulador las propiedades de la materia y justificar tu respuesta. Por ejemplo, ¿cómo se observa en el caso del punto de fusión? Cuando tú tienes el punto de fusión básicamente es pasar de sólido a líquido. Cuando tú tienes en tu simulador el sólido, es decir, que le bajaste toda la temperatura y pones los hielitos y está una estructura compacta con una estructura definida, ¿qué pasa cuando tú aumentas la temperatura? ¿Cómo se observa? Pues se observa que las partículas empiezan a separarse, empieza a haber una distancia mayor entre ellas y empieza a haber un desorden.
de tal forma que tú observas cómo esa estructura sólida pasa al estado líquido. Pero eso lo ves, perdón, eso lo ves en el simulador. Entonces no se pueden observar todas. La elasticidad es pues imposible de observar en el simulador. Tampoco, pues yo pienso, la inercia tampoco la conductibilidad, pero sí el punto de fusión, el volumen, sí se puede, obviamente, la masa. Entonces, estas sí pueden describirlas observando el simulador, claro que sí se puede describir, y esto es lo que tienen que poner en el punto 7. Van a redactar un párrafo de cómo se están observando estas propiedades en el simulador. Aquí no es indicar lo que es la propiedad de la materia, no es indicar conceptualmente lo que es la masa, no es así, sino cómo estás observando en el simulador esas propiedades, ¿ok? Entonces van a justificar su respuesta. Dice, además de los estados y propiedades de la materia se sujetan a la ley de la conservación de la materia, para que puedas comprenderla y comprobarla. Balancea la siguiente ecuación química utilizando el método de tanteo y comprueba el resultado calculando la masa molar de cada uno de los elementos. Bien, entonces van a balancear esta reacción. ¿Qué es balancear? Es comprobar la ley de la conservación de la materia. ¿Y cómo comprobamos la ley de la conservación de la materia? Cuando del lado izquierdo, que tenemos los reactivos, tenemos el mismo número o la misma cantidad de átomos del lado izquierdo que del lado derecho. Esto es balancear la reacción. Por ejemplo, si yo tengo aquí 2 cloros, ¿cuántos debo tener acá para comprobar esta ley, que la materia no se crea ni se destruye? Pues yo debo de tener también 2 cloros. Si yo tengo 2 hidrógenos acá, debo de tener también 2 hidrógenos del lado izquierdo. Esto es balancear la reacción. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo tengo que colocar coeficientes al inicio de cada uno de los compuestos. Ojo, yo no puedo colocar coeficientes como en este caso aquí. ¿Por qué? Porque en este caso estaría cambiando la naturaleza del compuesto. Si yo coloco un 2 aquí, HCl2, imaginemos, pues ya no sería el ácido clorhídrico, sería otro compuesto muy diferente. Por tanto, yo no puedo poner los coeficientes o subíndices aquí, sino los tengo que poner detrás del compuesto. Vamos ahorita a ver un ejemplo de eso. Y bueno, ahorita vamos a pasar al ejemplo. Finalmente tienen que, una vez balanceada la reacción, van a comprobar el resultado sumando las masas molares. ¿De dónde saco esas masas molares? Las voy a sacar de la tabla periódica. Hay numeritos en la tabla periódica que me indican cuánto pesa un átomo de magnesio, cuál es la masa del átomo de magnesio, cuál es la masa del átomo de hidrógeno, cuál es la masa molar del átomo de cloro, y esos numeritos los van a sumar de tal forma que me sumen tanto la del magnesio, hidrógeno y cloro, la suman toda, les va a dar un resultado, y posteriormente van a sumar la masa de los productos de tal forma que comparen que el resultado es el mismo. De todas formas, no se preocupen, yo ya les puse ejemplos y tutoriales en el foro de novedades para que ustedes se guíen. Hay muchos ejemplos que yo les coloqué en esos tutoriales y vienen muy bien desarrollados para poder balancear y comprobar la ley de la conservación de la masa, y pues posteriormente obviamente se regresan a su reacción y lo hacen de la misma forma. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Redacta entonces finalmente una conclusión de 8 a 10 renglones de cómo se evidencia la ley de la conservación de la materia en el balanceo de la ecuación y los cálculos obtenidos, e indica cómo se puede observar en el simulador. Bueno, ojo, en el simulador, aquí tengan cuidado, en el simulador no estamos ahí tratando, y el simulador no es para observar ninguna reacción química, ahí no hay reacciones químicas, básicamente son cambios físicos. Por tanto, yo les pediría que en el simulador, en esta parte, pues, si desean simplemente aquí colocarme cómo se observan las partículas, ¿no? Nuevamente, no hay ningún problema para mí, porque no se puede observar reacciones químicas en ese simulador. Tendríamos que irnos a otro tipo de simuladores. Pero lo que sí pueden hacer es evidenciar
la ley de la conservación de la materia en el balanceo de la ecuación y los cálculos. Entonces, ¿cómo se vencía? Pues obviamente cuando al final los resultados pues los comparas y ustedes díganme qué es lo que van a obtener. Si esta ley se cumple, pues ninguno de los átomos se va a crear ni destruir. Por tanto, el resultado de los reactivos va a ser igual al resultado de los productos. Entonces, bueno, más o menos por ahí debe ir su conclusión, ¿sale? Y finalmente, una vez que concluyen, guarden el documento de esta manera. Ustedes ya saben esto, no tengo que decirlo, pero sí tengan cuidado porque a veces pues les baja puntos el no hacerlo de esta forma. Bien, entonces esas son las recomendaciones, como les decía. Describir las características de los estados de materia observados con base en el movimiento y separación de las partículas. Aquí pues sí también es importante este punto porque a veces me describen las características, pero aquí tienen que escribirlas con base en lo que observan en las partículas, ¿sale? Estas partículas, ¿cómo se observan aquí? Pues con una separación más grande que cuando están de forma compacta, hay un desorden o un caos, aquí hay un arreglo muy definido, ese tipo de cosas, ¿sale? Y tienen que definirlo con base en ese movimiento de partículas. Por favor, como les decía, ordenen sus cambios. Aquí vemos, así más o menos tiene que quedar sus tablas. Su tabla lo pone en la evidencia, le ponen que aumentaron la temperatura, disminuyeron la temperatura, aumentaron la presión, disminuyeron la presión. Y esto lo van a hacer con neón, argón, el agua y el oxígeno. Básicamente entonces serían 16 capturas de pantalla y les pido que las pongan en tablas, por favor. Este es un ejemplo de la ley de la conservación de la materia. Y bueno, como ejemplo en la vida cotidiana, es interesante este ejemplo, ustedes lo pueden comprobar. Cuando ustedes puedan en algún momento y tengan alguna balanza de estas de cocina, pues les pido que pesen estos granitos de maíz palomero, 20 gramos si quieren, y después hagan las palomitas. Parece que las palomitas ya hechas, ya explotadas, de alguna forma decirlo, tienen mayor volumen, por tanto deberían pesar más, pero si la ley de la conservación de la materia se cumple, pues deben de tener el mismo peso, ¿sale? Es importante también saber que, bueno, se va a perder un poco de agua, pero es mínimo. Entonces, yo les animo a que hagan este ejemplo y pues ustedes podrán comprobar que esta ley efectivamente se cumple en un ejemplo de la vida cotidiana. Entonces, bueno, aquí, como yo les comentaba, por ejemplo, el carbono, oxígeno, tenemos aquí, y nos da CO2. Para sumar las masas y comprobar, pues tenemos aquí que el carbono tiene como masa molar 12 gramos, el oxígeno 32 gramos, y finalmente el dióxido de carbono tiene 44 gramos. Por lo cual, nosotros podemos ver, cuando balanceamos esta reacción, pues nos queda un total de 88 gramos, lo mismo que si sumamos 64 más 24 nos da 88 gramos, por lo cual se comprueban de estos dos lados el mismo número, lo que me indica que tienen la misma masa molar. No olviden que las unidades de la masa molar es gramos sobre mol. Por favor, no se les olvide poner sus unidades. A veces no me ponen ni una unidad en los resultados. Son gramos sobre mol. No se les olvide. Bueno, aquí yo se los puse también, es otro ejemplo del metano, el oxígeno nos da CO2 y agua. Y bueno, aquí observamos que tenemos 80 gramos en la suma de estos dos, 16 gramos para el metano, gramos sobre mol, 64 gramos sobre mol para 2 moléculas de oxígeno y la suma son 80 gramos. ¿Y qué pasa de este lado? Pues también suman 80 gramos, por lo cual comprobamos la ley de la conservación de la materia. Entonces aquí vamos a ver que en la masa, en la tabla periódica, los numeritos que me interesan, que es la masa molar, están aquí arriba. Después en el símbolo, por ejemplo, para el carbono es 12, para el nitrógeno es 14, para el oxígeno 16. No se vayan con la finta que son estos números. Este es el número atómico, número de protones. Pero la masa es el número de protones más neutrones, por tanto es la masa completa del elemento. Esto es lo que me interesa a mí.
el 16, 14, 12. Aquí como vemos esta es la masa atómica. En este caso 55.8, ¿sí? Etcétera. Entonces el mayor número entre, por ejemplo, entre 26 y 55 es el que tenga el número más grande. En este caso la masa atómica del hierro es 55.8. Bien, pues esto sería todo. Yo les pido si tienen dudas acerca de lo que hablamos el día de hoy, por favor, manden un mensaje por medio del mensajero de la plataforma y cualquier duda que ustedes tengan, con todo gusto, yo estoy para servirles y para guiarles y facilitarles en la parte disciplinar. Por favor, también pueden mandar dudas si ustedes gustan al correo electrónico y pues nos estamos viendo, estimados estudiantes. Por favor, esta sesión va a quedar grabada en el foro de novedades el día de hoy y te pido que participes más activamente en el foro aprendiendo y no se te olvide revisar los materiales extras que te puse en el foro de novedades. Pues muchas gracias y estamos en contacto.